Damos la bienvenida al antropólogo Eloy Alfaro. Quisiéramos realizar con usted un análisis de la situación. Hay reticencia por parte de el líder de esta revuelta indígena, de este paro nacional, Leonidas Issa, a dialogar. Lo propio han indicado dirigentes de las principales o sindicatos, perdón, de Ecuador. Y el gobierno nacional, por su parte, en cada uno de los discursos, incluyendo el de la noche de este jueves del propio presidente Guillermo Lasso, ha señalado que está listo para dialogar y que se mantienen las puertas abiertas al diálogo. Llegará ese momento. Hay analistas que, por otra parte, señalan que el gobierno ha perdido terreno, que se ve obligado a hacer dos cosas: proponer cambios concretos en el país relacionados con el decálogo de pedidos de la CONAIE y, por otra parte, hacer cambios también en su equipo de gobierno. Va a llegar este momento de sentarse y de negociar. Quisiéramos conocer su opinión. Ujú. Sí, bueno, buenas tardes con todos y todas. Pues, a ver, lo que yo puedo decir es que va a ser difícil una negociación tal cual está planteado en estos días al menos. Va a transcurrir algo más de un par de días hasta que sucede. ¿Por qué? Porque primero la convocatoria que hace la CONAIE parte de unos 10 puntos, ¿no es cierto?, que son los ejes centrales de la convocatoria a una movilización. Se da el apresamiento de Leonidas Issa y eso hace que, ahí viene la diferencia con otras movilizaciones, el comité ejecutivo o el consejo de gobierno de la CONAIE proponga, ¿no es cierto?, convoque a un levantamiento nacional, y eso marca la diferencia. Pero estos 10 puntos no responden a las necesidades de todas las organizaciones sociales del país. Entonces vemos que se levantan los transportistas, vemos que salen las feministas, vemos que salen la gente del mercado, gente de los barrios está saliendo, cada uno con sus propias demandas. A lo que quiero llegar es que es difícil a este momento que esos 10 puntos de la CONAIE representen el sentir nacional, ni de los trabajadores, ni de los estudiantes, ni de las amas de casa, porque el sentir nacional va más allá de los 10 puntos. Hay cosas mucho más concretas, específicas, que por el desorden que ha tenido el gobierno ha permitido que pasen. Su punto de Eso entonces, vista sería de que como se han sumado nuevas organizaciones y hay supuestamente aproximadamente unos 50 colectivos que apoyan a la CONAIE, esa agenda se amplía. exactamente, y esto es muy parecido a lo que pasó en los estallidos de Chile y de Colombia, ¿no? Es decir, se convoca una movilización nacional con una agenda básica, pero hace que el conjunto del país tenga muchísimas más demandas, lo que hace que este paro, esos estallidos se prolonguen. Recordemos, Colombia estuvo 6 meses en las calles. ¿Por qué? Porque los colectivos no se sentían reflejados en las soluciones que daba el gobierno a la agenda básica que se presentó, ¿sí? Entonces, el gobierno no está midiendo esos aspectos. El movimiento social sí, por eso es que Leonidas Issa, y a nombre del Consejo de Gobierno, y eso es importante decirlo, en la condición que tiene él de jurídica este momento, ¿no es cierto? Él tiene una libertad preventiva, que significa que no puede hacer cosas que le puedan justificar un apresamiento nuevo, ¿no es cierto? Entonces él mantiene un discurso a nombre del Consejo de Gobierno. Él, desde los derechos colectivos, está hablando a nombre de un colectivo. Él representa al colectivo. Él es la voz del colectivo. Y por tanto, no es él, sino el colectivo que habla, ¿no es cierto? Ahora, Y eso le pero da una ventaja. analicemos como antecedente, antropólogo Alfaro, lo que sucedió en los últimos días. El día sábado de la semana anterior, cuando se anunciaba este paro, había mucha frialdad, diríamos, muy poco apoyo al paro. Esto se evidenciaba, lo decimos como una percepción por el trabajo de comunicadores que realizamos. No se le veía con mayor futuro a este paro nacional. Incluso los sindicatos, las centrales sindicales habían anunciado otra medida que se iniciaría el 22 de junio sin unificar las fuerzas, diríamos, con la CONAIE. Pero, ¿cuáles son los factores que han cambiado esta situación para convertirlo ahora en un movimiento fuerte que incluso está en posibilidades de condicionar al gobierno? Dos cosas, ¿no? Una es el desconocimiento absoluto del gobierno respecto a la organización social con la que está
a la que está negando, ¿no? A la que está desconociendo. Un desconocimiento total, digamos, de cómo opera, de cómo funciona. Si uno entiende mínimamente que hay un consejo de gobierno y que quien habla es la voz de ese consejo de gobierno, si le apresa a quien habla, ¿no es cierto? El consejo de gobierno sigue funcionando, porque el gobierno está ahí, ¿ya? Entonces el consejo de gobierno dice, bueno, le apresaron al compañero, radicalizamos la cosa, pasan de lo que se llama movilización al levantamiento. Y eso, aunque parecieran dos palabras nada más, significa muchísimo en el contexto del movimiento indígena, es decir, una radicalización absoluta y total. Es decir, se cambia, ¿no es cierto? Pero el apresamiento que hace el gobierno, que además fue todo un secuestro, ¿no? O sea, ilegal, etcétera, que después lo legitimaron, pero ese secuestro hace que la gota que era, esa gota chiquita que era la movilización nacional convocada por la CONAIE, hace que se convierta en una hoguera gigante, ¿no? Un punto clave Hace que, entonces fue la detención a Leonidas Issa. exactamente, fue clave que el gobierno haya detenido a Leonidas Issa para encender, pero eso es por su propio error, por su absoluto Qué le desconocimiento. pasó al gobierno? ¿Qué pasó con los estrategas del gobierno? ¿Qué pasó con inteligencia, con tantos asesores que tiene el presidente? Lo que pasa es que el gobierno no entiende, y eso quiero ratificar, ni el gobierno de Lenín Moreno ni este gobierno entienden cómo funciona el movimiento social ecuatoriano. Ahora, por ejemplo, en Quito se están dando autoconvocatorias, ¿ya? Entonces, no se detiene una autoconvocatoria capturando dos personas, porque las autoconvocatorias que hoy son en un barrio, mañana serán en tres más, ¿sí? Entonces, si no se responde a esas necesidades de estas autoconvocatorias, no se van a detener las autoconvocatorias. Eso es algo que mínimamente el movimiento, el gobierno debería entender, ¿no es cierto? Para no tratar de acallar estas autoconvocatorias deteniendo uno o dos líderes o tres líderes. Eso no se va a detener así. Se va a detener, como dice la CONAIE, dando respuestas claras a estas demandas de esas autoconvocatorias y de los 10 puntos que pone la CONAIE, ¿no? Hemos entrado en un Entonces, punto de una pulsación de fuerza de desgaste. ¿Es esa la lectura que deberíamos hacer? yo creo que el desgaste se va a dar desde el gobierno y se está dando desde el gobierno, no desde el movimiento social. El gobierno, ya hemos visto cómo se va a refugiar en Guayaquil, ¿no es cierto? Lo mismo que hizo Lenín Moreno. El gobierno dice que va a hacer diálogo, pero criminaliza y sigue metiendo presos. El gobierno ayer dijo, el presidente dijo algo que es peluzna, ¿no? Dijo, yo no he conocido nada de ningún abuso policial, cuando todos hemos visto cómo han actuado la policía golpeando, pateando cabezas, ¿no es cierto?, de estudiantes, entrando, disparando a universidades, ¿sí? Entonces, ese desconocimiento molesta a la gente que quiere dialogar con él, Y porque dice, a dijo ver, que utilizará el uso progresivo de la fuerza. exactamente, ¿no es cierto? Y ya hemos visto, si es que todavía no lo ha usado, con todo lo que hemos visto, si ese no ha sido el uso progresivo de la fuerza, la pregunta es, ¿cuál es el uso progresivo de la fuerza que él quiere aplicar? ¿Usar balas? ¿Usar tanquetas? ¿Usar qué? ¿Qué quiere? ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros nos encontramos ahora es que la CONAIE está haciendo una convocatoria y creo que hay que echarle mucho ojo a eso, o una convocatoria de una asamblea nacional donde estarán distintos sectores. ¿Por qué hace esto la CONAIE? ¿No? Porque se encuentra en un punto en que entiende que sus 10 puntos no son suficientes para responder a todas las demandas nacionales. Entonces convoca feministas, convoca ecologistas, convoca todo para que de alguna forma que converjan todas esas demandas y con todas esas demandas, una vez que se tenga todas esas demandas, al fin poder dialogar con el gobierno, ¿no es cierto?, en representación de todas esas demandas. De lo contrario, si eso no ocurre, va a haber, el paro nacional va a continuar, porque los colectivos no se Vamos sienten entonces representados. eh, de lo que fue una movilización, pasó a un levantamiento que usted dice tiene en definitiva otras características y de aquí evoluciona a una asamblea nacional. ¿Qué Exactamente. sigue después? Que ya lo vivimos antes en el 2004, cuando cayó Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Yo recuerdo el Parlamento de los Pueblos, fue exactamente igual. Juntaron a todos los sectores, se hizo una agenda nacional y se decidió ahí, se decidió que debía caer el gobierno.
Se desconoció la Corte Suprema, se desconoció la Asamblea Nacional, recordarán ustedes los ponchos rojos entrando a la Asamblea Nacional, y se desconoció el gobierno. ¿Por qué? Eso ya pasó, digamos, ya ocurrió, ¿no es cierto? Pero el gobierno no está mirando estos antecedentes históricos, no está entendiendo esto que ya ha ocurrido como para tomar sus decisiones, ¿Qué ¿sí? síntomas o qué evidencias le dirían a usted que el gobierno empieza a entender la situación? No, yo no creo que está entendiendo. No, Yo creo que ¿qué podría darse? Le digo figurativamente. ya, ¿qué podría darse? Pues yo creo que primero bajar el discurso ese de vamos a aplicar la fuerza, vamos a reconocer, ¿no es cierto? Sí, cometimos errores, no debimos haber hecho esto, perdón, le saco al ministro tal por esto, porque me asesoró mal, qué sé yo. Dar muestras de ese tipo, ¿no? Es decir, estoy reconociendo que me equivoqué. La Y eso salida como de, estadista es positivo. la salida del secretario de Comunicación va en esa línea. No, porque él es una persona insignificante en este tema del paro, ¿no? O sea, él ni siquiera ha estado metido, ni hizo la publicidad del tema del levantamiento, él Tendría que estuvo en haber otras cosas. cambios, por lo menos al nivel del ministro del Interior, ministro de Gobierno. Sí, yo creo que ese discurso que tiene el ministro de Gobierno, ¿no? Que sale y menciona, he escuchado todas las ruedas de prensa que él hace, de las 4 ruedas de prensa, en las 3 menciona guevaristas, mezcla con CONAIE, mezcla con terrorismo y mezcla narcotráfico. La ¿Sí? teoría Ese de una discurso, conspiración. exactamente, ese discurso no garantiza nada, está metiendo en el mismo saco a lo que dice Leonidas Issa, a cómo actúa el narcotráfico. Eso no ayuda. Si esa es la voz del gobierno, eso no ayuda a dialogar. Entonces, por eso digo, si el gobierno quiere cambiar, quiere decir, queremos diálogo, debería empezar por separar este tipo de ministros. Vayamos a un análisis de la figura de Leonidas Issa. ¿Cómo ha evolucionado Issa en esta posición que ha adquirido en este conflicto nacional? A ver, yo creo que Leonidas Issa no es solo Leonidas Issa, ¿no? Leonidas Issa es también un conjunto de personas que están detrás, que es este Consejo de Gobierno. ¿Cómo se conforma? Bueno, Leonidas Issa, claro, es un personaje, es un ingeniero, es una persona que viene de ONGs, que viene de procesos de organización, de procesos técnicos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces es una persona que conoce tanto el mundo formal de trabajo, si se quiere, profesional, ¿no es cierto? Pero también es una persona que conoce, al ser parte de la comunidad, de una organización social, conoce también el entorno que está ahí. Y por otra parte, tiene una claridad política de formación que que le permite tener una lectura general, radical, profunda de esto, ¿no? De la situación del país y una legitimidad frente a las bases. Hemos visto, la CONAIE sacó ayer una carta de agradecimiento de más de 300 organizaciones que pedían y se solidarizaban con Leonidas Issa. 300. Eso significa la cantidad de legitimidad que tiene Leonidas Issa frente a eso. Esta Ahora, Leonidas teoría Issa, de la conspiración ha sido una constante desde octubre del 2019 y no ha cesado de ser mencionada por actores relacionados con el gobierno. ¿Qué están haciendo otros actores que han sido visibles en Ecuador, en el sector de oposición, el Partido Social Cristiano, UNES? Están actuando, están participando dentro de lo que está sucediendo en estos días. yo creo que están actuando, pero sin presencia, ¿no? Es decir, sin banderas, sin tener una interlocución clara. Están Pero, actuando a pero nivel de la... están tras bastidores. Sí, como muchas otras organizaciones, ¿no? O sea, la misma policía actúa tras bastidores y metiendo gente. Ya se vio que la patrulla que fue quemada en Quito fue de un agente de la policía infiltrado, ¿no es cierto?, para hacer quedar mal el movimiento social. Entonces, así como Cómo actúa, es que se vio? ¿Se comprobó esto? Que personalmente no lo había conocido. entiendo que la fiscalía sacó un comunicado diciendo que la persona que aparece en el video es efectivamente un agente del orden de la policía, ¿no? Que estaba vestido de civil, con capucha, etcétera, infiltrado en las movilizaciones para justificar que se dé la represión que se dio en Quito y que haya detenidos como se llevó a cabo, ¿no? Ya. Y entonces, en la línea en que seguía usted explicando. Sí, a ver, entonces yo digo, Leonidas Issa
tiene un colectivo detrás que es el Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno está conformado por nacionalidades, por pueblos, y cada nacionalidad tiene su equipo técnico. Por ejemplo, el pueblo quichua o el pueblo shuar tiene un equipo técnico de apoyo que está sintonizándose con la realidad local, pero además este equipo técnico es un abogado, puede ser un ingeniero, ¿no es cierto? Pueden ser antropólogos, sociólogos, etcétera, profesionales de alta calidad que están trabajando con el movimiento indígena como equipo técnico. Entonces, lo que yo digo es, no es solamente Leonidas Issa, sino la confluencia de todos estos equipos técnicos que proveen de conocimiento al tiempo real, si se quiere, porque informan lo que está pasando en las provincias, en los cantones, la sintonía de la gente con la minería, con el agua, con la defensa de los ríos, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso está en sintonía que llega finalmente en las reuniones del Consejo de Gobierno al dirigente principal, que es Leonidas Dice, y eso sirve para tomar decisiones. Con todo esto, Entonces, antropólogo Alfaro, ¿cuál es la evolución previsible de esta situación? la evolución previsible yo creo que es hacia confluir a una asamblea nacional tipo la que está convocando la CONAIE, ¿no es cierto?, donde confluyan todos los frentes, todos los discursos, para, a nombre de y con la representación de toda esa organización, legitimar un movimiento, un paro nacional, legitimar democráticamente, ¿no es cierto?, decirle al gobierno, mira, aquí estamos, no sé, 20, 30, 100 colectivos, organizaciones de mujeres, etcétera, somos legítimos, ¿no es cierto?, y tenemos propuestas, conversemos. Yo creo que ese es el horizonte que se ve ¿Y ahora. cuándo podría darse esto? Yo creo que en la próxima semana, seguramente esto se va a definir la próxima semana. No se podría sostener más porque la gente también necesita respuestas concretas y la CONAIE sabe que debe dirigir esto, debe lograr coordinar esto y hacerlo efectivo en la próxima semana, diría yo, no podría esperar más. Ahora, moviéndonos un poquito dentro de la situación, usted ha señalado esta lista de conspiradores que va mencionando en cada aparición ante la prensa el ministro de Gobierno y que ha incluido al movimiento guevarista. Incidentalmente, conocemos que usted, antropólogo Alfaro, es parte de un colectivo, Hijos de Mayo, que supervigila esta situación o no sé si da ayuda, defensa al movimiento guevarista. Cuéntenos sobre esta parte que, dicho sea de paso, le llevará a usted a la capital de la República en estos días. A ver, el movimiento guevarista es una organización política, democrática, que trabaja con colectivos urbanos, rurales, con campesinos, hace el mismo trabajo que hacía Monseñor Leonidas Proaño. Movimiento El Guevarista, mismo, Tierra y Libertad, no es un grupo subversivo. si es que hacer el trabajo que hacía Monseñor Proaño o Monseñor Luna es ser subversivo, seguramente que el gobierno va a decir eso, ¿no? Pero el movimiento guevarista ha hecho exactamente eso, trabajar con campesinos. ¿Quiénes son los detenidos? Hay un detenido que es un campesino, hay un detenido que es un albañil, hay otra persona que fue detenida que es vendedora ambulante. Estas tres personas, solamente para ejemplificar de los 8, ¿no es cierto? ¿Acaso son un peligro para la nación? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo el gobierno criminaliza a estas tres personas? Dice, el movimiento guevarista está incendiando patrullas, cuando eso ni siquiera ocurre, ¿no? O sea, este tipo de personas que trabajan en el campo, que se organizan en el mercado, que se organizan en la calle, ¿no es cierto? ¿Qué peligro puede representar para el país y que definitivamente el gobierno los mencione como principales, con nombre y apellido, ¿no es cierto? Movimiento guevarista, etcétera, pero deja por fuera y no menciona, siempre dice bandas criminales cuando pudiera decir, por ejemplo, tiguerones, ¿no es cierto? Pudiera decir los evasores de impuestos como el señor Lazo, que también son bandas organizadas. ¿Sí? Esas bandas organizadas no las menciona con nombre y apellido, sino que los menciona como en algo general, etéreo, mientras que hace específicamente, nombra específicamente a un movimiento que no tiene la trayectoria ni la experiencia para las acusaciones que se le da. Entonces yo digo, Hasta donde conoce usted el movimiento guevarista, no tiene en sus planes convertirse en un grupo armado. no tiene sus planes y no tiene la capacidad de hacerlo.
¿sí? Porque además es un movimiento que plantea justamente la justicia social como un derecho, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, si se plantea la justicia social, no se puede plantear lo contrario, que es violentar la vida, ¿no es cierto? Eso iría en contra de esos principios. Por eso digo, el movimiento gabarista hace exactamente el mismo trabajo que hacía Leonidas Proaño, Monseñor Luna, de trabajar con comunidades, de hablar, decir las cosas claras y directas, y eso es lo que le molesta al gobierno y a otras organizaciones Ahora también. le pregunto, y usted debe conocer mucho más, ¿no comenzó así la FARC en Colombia, tratando de luchar contra la injusticia social y evolucionó a lo que todos conocemos? Así ha iniciado la CONAIE, así ha iniciado el Partido Comunista, así han iniciado todos los partidos, pero eso no necesariamente debe derivar hacia allá, ¿no es cierto? Ujú. Así han iniciado el Partido Socialista, todos los partidos han iniciado buscando la justicia social. Incluso el Partido Social Cristiano Claro, tiene dentro de claro, sus a lo que yo me elementos. refiero es a la subversión, a convertirse en un grupo subversivo, que sería uno de los posibles desenlaces. Yo creo que ningún movimiento nace, digamos, buscando eso. Ese es un proceso que se da, esas son trayectorias que se dan. Y en este momento el movimiento guevarista no está en esa trayectoria. Ujú. El movimiento guevarista está planteando, ¿no es cierto?, justicia social, luchar contra lo mismo que está luchando la CONAIE ahora, contra lo mismo que están luchando las feministas ahora, contra lo mismo que están luchando los ambientalistas ahora. Entonces, la criminalización específica, orientada, digamos, es un discrimen, es un crimen, ¿no es cierto? Es un crimen de odio que se está haciendo, orientando a un lugar específico cuando hay otras condiciones para cuestionarlo. Por ejemplo, no se hace el mismo esfuerzo por criminalizar al narco, que está entre los generales, ¿no es cierto? En los narcogenerales, no se los criminaliza ahí, pero sí a un albañil, sí a un profesor universitario, sí a una señora vendedora ambulante. La liberación de los supuestos miembros del movimiento guevarista sería uno de los puntos a incluir en la agenda actual. No solamente la liberación de los compañeros, sino también la criminalización de los luchadores sociales. Acá sabemos que en Buenos Aires, por ejemplo, en Mindo, donde se está haciendo una recolección de firmas para la consulta popular en Quito por la minería, ¿no es cierto?, han sido criminalizados también. Entonces, todas estas criminalizaciones, esta judicialización de la lucha social debe estar dentro de las agendas de los movimientos sociales y de la agenda que se va a plantear con el gobierno. Por eso digo yo, la agenda de la CONAIE queda reducida a las demandas masivas y generales que tiene la ciudadanía en general, ¿no? Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Gracias también. Hasta luego. Declaraciones del antropólogo Eloy Alfaro. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, temporalmente sin una cátedra a su cargo, y es también parte del colectivo Hijos de Mayo, que es un grupo de asistencia al movimiento guevarista, a los detenidos de este movimiento.